Bienvenidos a la Arboleda Sagrada. En este video seguiremos con la lectura del libro José y Moroni, Siete Principios que Moroni enseñó a José Smith, escrito por LeGrand L. Baker y Christopher J. Coleman. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra abajo. Después, favor de hacer clic en la campanita y seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así van a recibir una notificación cada vez que salga un nuevo video para ustedes. Les invito a que puedan aprovechar y ver los otros videos para poder disfrutar de varios temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y otros estudios más profundos dentro de las escrituras. Les recuerdo que en este video seguiremos con nuestra lectura del segundo principio que Moroni enseñó a José Smith, la necesidad de aprender a reconocer el sentimiento que identifica al Espíritu Santo. Debido a que este capítulo fue un poquito más largo, decidí dividirlo en dos partes para que no tuvieran ustedes un video de, digamos, no sé, 50 minutos, mejor dos videos de más o menos unos 25, me imagino. Si no han visto la primera parte de este segundo principio, favor de escucharlo o ver el video. Nuevamente, esta es la segunda parte del segundo principio y seguiremos nosotros con nuestra lectura. Voy a releer una partecita para que se ubiquen donde estuvimos la vez pasada. El contexto es que José estuvo en el cerro, vio las planchas, no pudo sacarlas. Moroni se le apareció y entonces le mostró una visión a José, donde José pudo verse a sí mismo mientras caminaba hacia el cerro, donde el diablo en un sentido había hablado a su conciencia y le había, este, dice el relato específicamente, que le había hablado a su conciencia y lo que le había parecido a José como solamente los extravíos de su mente cuando comenzó a enfocarse en el oro y en el dinero que podría conseguir, había sido en verdad una influencia del adversario. Seguiré leyendo lo siguiente. Después de ver esa visión, José entendió cómo el brillo prometido del oro había llegado a brillar más que el recuerdo de la gloria del ángel. Moroni explicó, todo esto se te muestra, lo bueno y lo malo, lo santo y lo impuro, la gloria de Dios y el poder de las tinieblas, para que conozcas desde ahora en adelante los dos poderes y que nunca seas influenciado o superado por aquel ser maligno. Seguiremos con nuestra lectura desde ahí. Dice, Moroni muestra a José la diferencia entre el bien y el mal. Moroni insistió en que José nunca debía olvidar la diferencia entre los sentimientos asociados con la inspiración del diablo y los sentimientos asociados con la inspiración del Espíritu Santo. Él dijo que Satanás llena los corazones de los hombres con maldad y les enseña a caminar en la oscuridad. Moroni también explicó el camino de la santidad es paz y descanso. El contraste para José era claro. Los pensamientos que tenemos parecen surgir de tres fuentes diferentes. La primera es simplemente de nosotros mismos. Algunos pensamientos pueden ser memorias o un conglomerado, perdón, de las cosas que hemos visto, leído o experimentado. La mente tiene la increíble capacidad de recordar cosas casi a voluntad y en ocasiones, a fin de reunirlos en ramos de flores frescas y colocarlas en lo que parecen ser ideas totalmente nuevas. Esas percepciones repentinas a menudo se llaman, entre comillas, inspiración. El sentimiento de euforia cuando sucede la inspiración es algo que se tiene que experimentar, debido a que no se puede describir, pero es maravilloso. La segunda fuente de nuestras ideas es el diablo. Esas nociones insidiosas no son tan maravillosas.
Nos dejan asustados, enojados o inquietos, o incitan los sentimientos más peligrosos de la codicia, la sed de obtener poder o la necesidad de vengarse. Aunque estos pensamientos pueden provenir de nuestras propias mentes, pueden ser también ideas plantadas por el diablo, como el deseo de José en obtener el oro. Si es así, siempre podemos identificarlos por los oscuros sentimientos que los acompañan. La tercera fuente de nuestras ideas es el Espíritu Santo. El sentimiento que identifica al Espíritu Santo es como una armonía de los sentimientos de bienestar más preciados: amor, paz y seguridad, todo mezclado en uno. Sin embargo, es diferente de todos estos. Digamos que, entre comillas, tiene un sabor diferente a los otros, tal como el sabor de una naranja es diferente al sabor de una fresa o una manzana. Si se nos pidiera describir el sabor de esos frutos, utilizaríamos las mismas palabras para describir cada uno: dulce, quizás un poco ácido, muy bueno. Las palabras no describen las diferencias. Hay que probar los frutos para saber que son diferentes los unos de los otros. Pero después de haberlos probado, es fácil distinguirlos. El sentimiento que se asocia con el Espíritu Santo es así. Con un poco de práctica, podríamos reconocerlo fácilmente y podríamos distinguirlo de cualquier sentimiento que pudiéramos tener. Y afortunadamente, hay una manera de practicar. El Espíritu Santo testifica que el libro de Mormón es verdadero. Así que una de las mejores maneras de practicar cómo identificar al Espíritu Santo es leer el libro de Mormón, orar y prestar mucha atención a nuestros sentimientos mientras se nos enseña la verdad de pasajes individuales e ideas en las Escrituras. El Espíritu Santo es importante al menos por cuatro razones. Número uno, se puede confiar en Él todo el tiempo, mientras que no podemos confiar en nuestras propias emociones. Número dos, debido a que se puede confiar en Él, su influencia y la información que proporciona aumentan nuestras opciones y por lo tanto mejora nuestra capacidad para utilizar correctamente nuestro albedrío. Número tres, Él aumenta nuestra capacidad de experimentar gozo. Número cuatro, Él hace que el arrepentimiento sea eficaz y nos limpia de las consecuencias del pecado. Todo esto no ocurre al mismo momento, sino que desarrolla lentamente, con fe, arrepentimiento, oración y práctica. Estas ideas son tan importantes que hay que discutirlas en detalle. Primero, se puede confiar en el Espíritu Santo todo el tiempo, mientras que no podemos confiar en nuestras propias emociones. Debido a que el sentimiento que identifica al Espíritu Santo no puede venir por iniciativa propia, como pueden la felicidad o la emoción que sentimos al leer un buen libro o ver una película, no puede ser falsificado por nuestro propio entusiasmo ni por un deseo sincero. Sin embargo, podríamos erróneamente creer que esas emociones vienen del Espíritu Santo si no sabemos cómo identificarlo. Por ejemplo, cuando rogamos ardientemente para obtener algo que en verdad queremos, es posible que en nuestro entusiasmo lleguemos a estar seguros de que Dios comparte nuestros deseos. Y entonces es posible que lleguemos a convencernos de que el Espíritu Santo ha respondido que sí. Pero cuando lo que esperamos no llega o no sucede, tal vez nos veamos inclinados a exclamar: pero oré y me sentí bien. Sin embargo, el solo sentirse bien acerca de algo no es lo mismo que recibir una revelación. Pero cuando aprendemos a identificar el sentimiento
que siempre se asocia con el Espíritu Santo, también aprendemos a confiar en ese sentimiento. De esta manera, el Espíritu Santo se convierte en una fuente de fuerza, así como de inspiración. Antes de que José pudiera estar seguro de su llamamiento como profeta, uno que habla por y a favor de Dios, él tuvo que aprender a ordenar sus ideas, a reconocer sus fuentes. Tenía que saber por sus sentimientos y a través de sus propias experiencias si una idea o una emoción como el gozo, la alegría, la reticencia o el miedo era el producto de su propia mente, una sugerencia del diablo o una instrucción del Señor. Hasta que él pudiera saber eso, sin errar, al poder identificar el sentimiento que viene del Espíritu Santo, no podía confiar en su propio sentido de revelación. Por supuesto, hasta que pudiera hacer estas distinciones con absoluta certeza, no sería libre en verdad para conocer o escoger. Segundo, el segundo punto. Debido a que se puede confiar en el Espíritu Santo, su influencia y la información que proporciona aumentan nuestras opciones y por lo tanto mejoran nuestra capacidad para utilizar correctamente nuestro albedrío. La libertad de escoger puede ser una realidad solo cuando podamos distinguir nuestras opciones. Si no sabemos la fuente de nuestras ideas, entonces no podemos saber en qué idea podemos confiar, porque a menos que sepamos la fuente de las ideas que podemos escoger, no podemos predecir con exactitud las consecuencias. Si no sabemos las consecuencias, entonces no podemos ejercer una libertad real de escoger tanto más como al que se le pide escoger con los ojos vendados. La libertad de adivinar y la libertad de escoger no son la misma cosa. La libertad de adivinar es darle a alguien el derecho a escoger, al mismo tiempo que se le niega el criterio sobre el cual puede juzgar. Esa es solo una libertad falsa. Puede parecerse a libertad, incluso podemos aceptarla como libertad, pero en realidad es un tipo de esclavitud. La inspiración del Espíritu Santo en verdad nos da la libertad de escoger. Al afirmar esto, debemos reconocer que las bendiciones temporales del Espíritu Santo y el don permanente del Espíritu Santo no son la misma cosa, pero proceden de la misma fuente. Por lo tanto, el testimonio que llega a un nuevo converso antes del bautismo es tan válido y tan consistente con la verdad tal como lo son las revelaciones personales que se reciben después del bautismo. El tercer punto, el Espíritu Santo aumenta nuestra capacidad de experimentar gozo. Parley P. Pratt describió este punto mejor que cualquier otra persona. Él dijo, el don del Espíritu Santo se ajusta a todos estos órganos como parte de un todo, nota mía, nota del autor, y atributos. Da vida a todas las facultades intelectuales, acrecienta, aumenta, expande y purifica todas las pasiones y afecciones naturales y las adapta a su uso legítimo por el don de la sabiduría. Inspira, desarrolla, cultiva y madura todos los sentimientos refinados de compasión, gozo, gustos, impresiones afines y nuestra naturaleza afectiva. Inspira virtud, benevolencia, bondad, ternura, dulzura, mansedumbre y caridad. Desarrolla la forma y la complexión de la persona. Conduce a la salud, al vigor, al ánimo y a los sentimientos de sociabilidad. Desarrolla y vigoriza todas las facultades del hombre físico e intelectual. Fortalece, afianza y da tono a los nervios.
En fin, es por decirlo así, médula de los huesos, gozo al corazón, luz a los ojos, música a los oídos y vida para todo el ser. El cuarto punto. El Espíritu Santo hace que el arrepentimiento sea eficaz y nos limpia de las consecuencias del pecado. Todo esto no ocurre al mismo momento, sino que se desarrolla lentamente con fe, arrepentimiento, oración y práctica. En el libro de Mormón, Moroni explicó, y después que habían sido recibidos por el bautismo, y el poder del Espíritu Santo había obrado en ellos, y los había purificado, eran contados entre los del pueblo de la iglesia de Cristo. Moroni capítulo 6, versículo 4. La purificación no sucede toda a la vez. Viene lentamente, por etapas, y a medida que uno se arrepienta. En cada etapa, los otros efectos del Espíritu Santo se incrementan hasta que, como escribió Moroni, y además, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo y no negáis su poder, entonces sois santificados en Cristo por la gracia de Dios mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, que está en el convenio del Padre para la remisión de vuestros pecados, a fin de que lleguéis a ser santos, sin mancha. Moroni capítulo 10, versículo 33. La lección que José aprendió de esta experiencia en el cerro aquel día fue un prerequisito para que obtuviera las planchas y para que llegara a estar seguro de su llamamiento como profeta. Solo después de que pudiera reconocer con absoluta certeza las diferentes fuentes de sus sentimientos, podría entonces saber él cuándo estaba hablando y actuando como un profeta de Dios, y solo entonces podría confiar Dios en él para que fuera su profeta. Moroni le explicó a José: ahora has visto manifestado el poder de Dios y el poder de Satanás. Tú ves que no hay nada que sea deseable en las obras de las tinieblas que no pueda traer felicidad, que los que son superados por ellas son miserables, mientras que por otro lado, los justos son bendecidos con un lugar en el reino de Dios, donde un gozo inimaginable los rodea. Moroni advirtió que aunque José aprendiera a distinguir entre los impulsos del Espíritu Santo y los de Satanás, esto sí solo no quitaría por completo al joven profeta del alcance del diablo. El ángel le advirtió que a pesar de que José había visto este gran despliegue de poder por el cual él podría detectar ese ser malvado, el hecho de que José sabía cómo reconocer y hacer frente a Satanás no disminuiría la capacidad del adversario para usar otras personas como instrumentos mediante los cuales él podría lastimar al joven profeta. Moroni le aconsejó: cuando se sepa que el Señor te ha mostrado esas cosas, los obradores de iniquidad buscarán tu derrota, circularán mentiras para destruir tu reputación y también tratarán de quitarte la vida. Pero recuerda esto: si eres fiel y desde aquí en adelante continúas guardando los mandamientos del Señor, serás preservado para sacar a luz estas cosas, porque a su debido tiempo se te dará de nuevo un mandamiento de venir y llevarlas. Ahora ves por qué no podías obtener este registro, que el mandamiento era estricto y que si alguna vez esas cosas sagradas son obtenidas, debe ser por la oración y la fidelidad en obedecerle al Señor, porque fueron selladas por la oración de fe. Por eso Moroni siguió hablando de la obediencia.
Antes de que José saliera del cerro, Moroni le advirtió una vez más. Este no sería el último intento de Satanás para abrumar al joven profeta. No te olvides de orar para que tu mente pueda llegar a ser fuerte, para que cuando Él se manifieste a ti, bien puedas tener poder para escapar del mal y obtener estas cosas más preciosas. Dentro de esa promesa estuvo una advertencia amorosa y temible. Habría un momento de nuevo cuando Él se manifieste a ti. En su primera tentativa de recibir las planchas del libro de Mormón, se le presentó a José lo que sería probablemente la lección más importante de su vida. Su poder como un profeta reside en su voluntad de obedecer. Solo él mismo podía escoger cómo respondería a sus diversos sentimientos. Él debe poder reconocer las fuentes de esas impresiones a fin de escoger entre ellas de manera inteligente y confiada. Un profeta debe ser una persona de integridad inflexible, pero tal cualidad tiene poca virtud si hay una brecha entre lo que es la verdad y lo que el profeta percibe como la verdad. Así que en primer lugar, un profeta debe ser una persona que, a través de su propio conocimiento, puede saber en sus propias ideas, actitudes y acciones concuerdan con la verdad eterna. Entonces debe tener la integridad de ser la persona que sabe que Él es. Puede ser que el tipo de perfección a la que cada santo de los últimos días aspira permanecerá fuera de su alcance hasta que cada uno pueda identificar con igual certeza las fuentes de las ideas que parecen surgir a la mente. Las tentaciones de Satanás son absolutamente ineficaces como un arma en contra de cualquier persona justa que pueda identificar la fuente de una idea y que, a través de esa identificación, es libre de escoger si actuará sobre la idea o la rechazará. Antes de que José saliera del cerro, Moroni le informó que aún no había llegado la hora de sacar las planchas. Pero me dijo que fuera a ese lugar precisamente un año después y que él me esperaría allí y que siguiera haciéndolo así hasta que llegara el momento de obtener las planchas. Así dice José en José Smith Historia, capítulo 1, versículos 53. Las palabras y que siguiera haciéndolo así hasta implican que José entendió que habría lecciones que no podría aprender en solo un año. De verdad, tomarían 4 años más antes de que José estuviera listo. Aunque Moroni le dijo a José que debía dejar las planchas en su caja, el joven profeta se sentía seguro en lo que había aprendido. Muchos años después, la madre de José recordó, mientras José permaneció aquí, el ángel le mostró por contraste la diferencia entre el bien y el mal, y asimismo las consecuencias de la obediencia y la desobediencia a los mandamientos de Dios, de tal manera sorprendente que la impresión estuvo siempre viva en su memoria hasta el fin de sus días. Y al dar un relato de esta circunstancia, poco antes de su muerte, él comentó que después de este evento, él siempre estuvo dispuesto a guardar los mandamientos de Dios. Mis queridos hermanos, este es el final de este, entre comillas, tercer video, parte número 2, la segunda parte, que trata la lectura del segundo principio del libro de José y Moroni. El segundo principio que Moroni le enseñó a José Smith,
la necesidad de aprender a reconocer el sentimiento que identifica al Espíritu Santo. Es un principio que cada uno de nosotros, tal como el primer principio que aprendimos en otro video, podamos aplicar a nuestras vidas. Y qué tan importante es, la verdad, poder reconocer ese sentimiento que identifica al Espíritu Santo. Hermanos, sobre lo que se ha leído el día de hoy, para terminar este segundo principio, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Qué les gustó? ¿Qué información fue nueva para ustedes? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video con los demás para que más personas puedan disfrutar de esta lectura del libro José y Moroni, 7 principios que Moroni enseñó a José Smith. Inviten por favor a sus amigos y a sus familiares que puedan venir aquí al canal para suscribirse y así disfrutar de todo lo que se encuentra aquí en este canal. Déjenme un like aquí en este video y espero que aquí, como siempre, en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan hallado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender algo más sobre las hermosas verdades del Evangelio. En este caso específico, nuevamente, unos detalles quizás menos conocidos de la historia de José Smith y su, entre comillas, relación o el trato que tuvo con el ángel Moroni. Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén muy, muy bien, que tengan un excelente día y nos veremos en el próximo video aquí en la Arboleda Sagrada. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.